siendo las 15 horas 25 minutos del viernes 5 de noviembre del 2021. Esto es Mundo Interior. Bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Bueno, buenas tardes. Es para nosotros un gran honor, especialmente para mí, y un gran placer tener con nosotros a Bárbara Aguirre, Barbie Aguirre, la conocemos todos en el mundo de la música, una gran artista, pero al mismo tiempo también es psicóloga, es actriz y DJ. Y bueno, por el lado musical, Barbie integró muchos proyectos musicales. Yo creo que en algún momento alguna cuestión juntos hicimos, pero deberíamos hacer más. Entre ellos están Las Orillas, El Gran Capital, el dúo Aguirre-Lorenzo, que fue recientemente nominado al Gardel. Candombea, y también es una hacedora de una carrera solista que tiene su banda, que se llama Barbie Aguirre y La Soñadora. Y también, bueno, tiene sus momentos solistas sola, sin banda, que también es maravilloso y lo recomiendo. Como actriz hizo el Circuito Cultural Barracas durante 14 años y formó parte de varias compañías teatrales. Actualmente, en relación a esta disciplina, integra la Barbie and White, dúo de música y humor. Y como psicóloga, trabaja en el área clínica y realiza divulgaciones descontracturadas respecto de ciertos conceptos en relación al supuesto sentido común posmoderno. Es un modo de batalla contra el liberalismo emocional y algunas cosas salen publicadas en Página 12. Como DJ, selectora de vinilos, participa del colectivo Las Pibas Vinileras y con eso hacemos y hacen divulgación musical en manos de mujeres. Les doy a ustedes la bienvenida y sobre todo a nuestra querida Barbie Aguirre, bienvenida a Mundo Interior. Muchísimas gracias y gracias por llevarme a mi mundo interior también. Es un flash escuchar tantas cosas sobre mí. Así que, bueno, buenísimo. Viene bien, ¿no? Mundo interior siempre. Bueno, yo trabajo un poco con eso en diferentes franjas horarias. Durante el día trato de trabajar con el mundo interior de las personas para que estén un poco mejor. Hoy toca el tuyo. Y Hoy Y toca el tarde tuyo. noche también, pero de otra manera. Y hoy toca el mío, sí. Bien. ¿Algo para que pueda decir al respecto de esto? ¿Tengo que empezar? Adelante. Bien. Les quería, bueno, se me habían ocurrido muchas cosas, eh, más pensaba bueno, un poco esto de que la alegría y la construcción subjetiva tenga que ver con algo del orden de lo compartido y lo colectivo, me llevó a una figura, tal vez la persona que más admiro en los últimos tiempos. O sea, está bueno como de repente siempre dejarse sorprender por los encuentros que uno tiene. Eh, pero bueno, particularmente fue muy impactante lo que me pasó con una figura, una persona increíble, yo creo que es de otro planeta, que solo conocí una vez, solo la vi una sola vez en mi vida, y con esa sola vez bastó para que, bueno, eh, enloquezca de amor. Y a partir de ahí se generó todo un vínculo a distancia muy hermoso, eh, que al día de hoy continúa. Esa persona en la cuarentena partió hacia otro plano y, y bueno, y quedamos ahí muchas personas que las conocimos, digamos, relacionándonos a partir de lo que dejó en este plano. Estoy hablando de Margarita Roncarolo, que es una persona entrañable. Bueno, era cordobesa, hija y nieta de ferroviarios. Nació en una estación de ferrocarril y vivió al lado de las vías de la estación Chacarita hasta que se fue. Era maestra, poeta en sus ratos libres, y performer. También, bueno, formaba parte de varios colectivos tanto de edición, de divulgación, de poesía, como también de performance.
el neoliberalismo le parecía una cosa espantosa y pensaba que no contribuía en nada a la gracia de los pueblos. Y a raíz de haber escrito un poema donde la protagonista se tiñe pelo de rosa, decidió tenerse pelo para seguir con la vigencia del poema. Les cuento un poco, esa es la biografía que está en su página. Ella, la página se formó a partir de su fallecimiento y a partir de eso se armó todo les cuento un poco el fenómeno, ¿no? Para que sepan de qué estamos hablando. Toda la gente que de alguna manera tuvo contacto con ella en la vida empezó a armar un grupo en Facebook y empezó a contribuir a esta página, haciendo un montón de memorias, poemas, acontecimientos relacionados a su existencia, que bueno, ustedes lo pueden buscar ahí en la página que se llama así, Margarita Roncarolo. Y lo interesante es todo justamente lo que deja su construcción en términos de encuentro, ¿no? Para eso yo quería comenzar con una actividad, si les parece, si tienen ahí un papel o si tienen un papel y un lápiz mejor, vamos a evocar una actividad muy interesante que ella trajo, que la toma de otro lugar, pero bueno, la hace propia y es algo que se está cocinando todos los años con todas las personas que podemos divulgar este mensaje, que es que puedan escribir ustedes un deseo en relación a sus vidas. Pueden hacerlo durante el transcurso de este encuentro, pueden hacerlo ahora y después. Y la idea es que lo guarden, lo puedan guardar y que lo puedan abrir en un cierto tiempo, ¿no? Se dice que en un año, 6 meses, y poder ver, bueno, de qué manera, si eso tiene una vigencia, si eso pudo cumplirse o no. Además, lo interesante acá, lo que trae ella como introducción, es un ritual que ella hacía todos los años con sus alumnos, con sus personas conocidas, queridas y demás, y al año siguiente lo que hacía era sacar todos esos paquetitos, hacer una gran fogata y quemar los que se habían cumplido, los que habían dejado de tener vigencia, ¿no? Y los demás lo volvían a empaquetar o escribían nuevos y finalmente se pasaba hacia el otro año, se hacía una gran fiesta de quema de todas esas cosas con una fogarata comunitaria, se cantaba, etc., ¿no? El año que ella no estuvo acá en este mundo, se mantuvo el ritual en Capital, se hizo en diferentes puntos de la ciudad, finalmente terminando allá donde ella estaría en su festejo en Chacarita. Y bueno, fue muy interesante encontrar todos esos paquetes que ella había guardado y finalmente que toda esa gente concurra a ese ritual, ¿no? Que fue bastante interesante, que pase por los lugares donde ella estuvo, por ejemplo, la puerta de su casa, que bueno, se hizo todo un montaje de todas sus frases, porque tiene unas frases muy movilizantes como artista y también me parece que es una hacedora de la transformación social muy, muy increíble. Y bueno, la idea es esto, ¿no? Que puedan, lo que ella hablaba, que me parece que también tiene que ver mucho con la psicología y con el arte, por eso la traigo más que nada, es la posibilidad que tenemos nosotros de poder desear, ¿no? De entender lo impactante, lo poderoso del deseo. Obviamente ya sabemos que desde la ciencia el deseo es algo bastante inaccesible, ¿no? Al consciente, al mundo consciente desde un lugar directo, ¿no? Como que tiene varios rodeos, que hacemos un montón de cosas hasta llegar a ese deseo, y cuando llegamos a ese deseo de alguna manera se deforma. Bueno, esto en este espacio las personas que están escuchando sabrán, y los que no saben, bueno, un poco estaría bueno buscar de qué se trata esto, ¿no? El camino al deseo. Pero básicamente, para ver mal y pronto, digamos, nos cuesta mucho habilitarnos a desear, ¿no? Ponernos en el lugar de salir del esfuerzo, sacrificio, deberes, obligaciones o procrastinaciones, ¿no? Dejarla pasar y ponernos en acto con nuestro deseo, ¿no? Entonces, ella lo que situaba en estos rituales cuando instaba a la gente a que haga esta actividad, lo que ella decía era que tardaba mucho en empezar a escribir, ¿no? Que las personas empezaban a preguntar, ¿qué tengo que escribir? ¿Qué es lo que tengo que decir? ¿Qué es lo que tengo que poner? ¿De qué voy a hablar en ese deseo?
¿Qué es lo que tengo que desear? Bueno, y empezaron a hacer toda una serie de rodeos y finalmente cuando empezaban a escribir más allá de lo que estaban diciendo, empezaban a pedir papeles, ¿no? Como, ¿puedo desear otra cosa? ¿Puedo desear otra? Y empezaban a hacer paquetitos y paquetitos y paquetitos. Con lo cual, digamos, lo interesante de esa práctica era, bueno, una vez que uno se habilita cierta conexión con el deseo, algo pasa que empieza a aparecer otra ruta, ¿no? Empieza a aparecer otro canal. Me parece que con esto del mundo interior es bastante interesante poder hablar un poco de esto, ¿no? De qué hablamos o qué nos pasa cuando nos conectamos con el deseo subjetivo, cuando nos conectamos con un deseo colectivo, también cuando podemos hacer de un deseo algo colectivo y finalmente vamos a por ello. Cuando no está el deseo en el aire, en un fenómeno, en una vida compartida, en una vida personal, bueno, hay un montón de datos de la realidad que ustedes también creo que me pueden traer, pero bueno, en fin, y en comienzo ella hablaba de esta idea de aprender a desear, ¿no? Ella decía, a desear se aprende, en definitiva, ¿no? No es algo que nos es dado de movida, sino que tenemos que empezar a conectar por lo menos una vez al año con eso, ¿no? Entonces me parece que es interesante el hecho de poder situar, bueno, qué glosa de toda esta idea, que es, por ejemplo, inventamos o estamos perdidos, porque obviamente estar en contra de este sistema la pone en un lugar de buscarle la vuelta siempre ante las situaciones, ¿no? Decía, vamos a hacer un viento que nos cubra, vamos a hacer un invento que nos cubra del viento del desamparo, decía ella, ¿no? Como, bueno, siempre que pasaba algo, de hecho yo la conocí al poco tiempo, vino la pandemia y tuve una dificultad personal y yo hablaba por teléfono con ella y ella me decía, bueno, está bueno registrar esto para poder hacer algo con esto, ¿no? Como no quedarse quietos frente solamente al malestar que nos genera, sino como, bueno, hacer algo frente a eso implica inventar algo, ¿no? Y hacer un invento de alguna manera incluye algo del deseo y un poco también de la creatividad que podemos tener a la mano, ¿no? Entonces, bueno, ella hablaba también mucho en relación a la creencia, pero no la creencia en general, sino al creer en algo, ¿no? Al manifestar una creencia en algo, creo en tal cosa, ¿no? Creo en que puedo hacer esto, creo en que tal fulano me va a ayudar, o creo que puedo inventar algo, etcétera, ¿no? Confiar en esa creencia. Bueno, también imagínense que estando en el mundo de la palabra, de la poesía, de la docencia, ¿no? En que las personas puedan escribir, creer en los demás también implica un deseo en que esas personas, esos seres se expandan, ¿no? Y en definitiva, un poco para cerrar, pero para abrir con ustedes, ella hablaba mucho de poder transmitir lo que se pueda transmitir en términos de la belleza y la verdad, ¿no? Como un diálogo entre de esas dos cuestiones, ¿no? Que la verdad y la belleza, y creo yo ya tomando otros elementos que tienen que ver con la psicología, con la filosofía, son como que tienen mala fama, ¿no? Como que la belleza y la verdad de alguna manera están llevadas más al plano de la realidad, ¿no? La determinación de la realidad o la certeza, cosa que a mí me parece horrible, o la belleza hegemónica, etcétera, etcétera, ¿no? Y ella está hablando desde un lugar de creencia, desde un lugar de colectividad, de empezar a inventar algo, desde una belleza en el hecho de hacer en función de nuestro deseo, de que la verdad sea una verdad subjetiva para nosotros y en definitiva encontrar la belleza en eso que estamos haciendo, por más de que no sea un resultado como lo esperado, ¿no? Sino situarnos en ese camino ya nos conecta con algo mucho más bello que estar refunfuñando por otras cosas, ¿no? Pero bueno, creo que para plantear una introducción a todo este tema, no sé si ustedes me quieren contar algo. Bueno, yo por mi parte anoté, así que verés, una cosa conmigo, ¿no? Totalmente. Sí, sí, La abrirás después. anoté, la miro después. Mira, Sí, sí, sí. me encantó, nunca me habías contado de ella, la verdad que me,
Me voy a poner a investigar y después te preguntaré más cosas, pero me quedé con lo último sobre la belleza y la verdad, porque bueno, en realidad el mundo interior son cosas que siempre de alguna manera están presentes o subyacentes, o supersticios, siempre están metidas dentro de las charlas, ¿no? Esos dos conceptos. También por ahí habría otra que también hablamos mucho, que es el bien, ¿no? Pero me gustó la oposición de la verdad a la certeza, ¿no? Esa fue la oposición que hiciste, ¿no? Una verdad a la certeza. Pensando sobre todo que, como el filósofo francés, digamos, fundador de la modernidad, digamos, René Descartes, que dice justamente que a partir de la certeza, ¿no?, es que entiendo que existo. O sea, búsqueda de la certeza, duda absolutamente de todo, pero lo que al final no termina de poder hacer, y por eso existe, es dudar del hecho de que está dudando. Esa es la gran paradoja que funda. Y mi maestro, Jean-Luc Marion, en algún momento, me acuerdo, estábamos en preparado, no sé si te acordás, Carlos, en la Universidad de San Martín, y en una sala, y estaba él charlando, y me acuerdo que fue, creo que una pregunta de un estudiante, y él dijo, fíjense que yo sé que existo en realidad porque en el fondo no tengo acceso a la verdad. Y esa es la definición de la racionalidad moderna, dice, ¿no? Y yo me pregunto, ¿cómo es, eh, cómo hoy por hoy, ¿no?, un mundo, digamos, rodeado de estas certezas que en el fondo se apoyan sobre la profunda incertidumbre, cómo, cómo ella o cómo vos, porque me gustaría más llegar a tu mundo interior y no tanto el de Margarita, pensás en el acceso a la verdad? Más allá de encontrarse con el deseo, en estos tiempos, ¿cómo hace una tremenda artista, psicóloga, docente, digamos, a acceder a la verdad y transmitir ese acceso a la verdad? Porque también es parte, como artista, como terapeuta, digamos, como docente, tenés una, ¿no?, una transmisión. ¿Cómo hace uno para transmitir y cómo accede a la verdad en tiempos, bueno, de incertidumbre, ¿no? Bueno, me parece que en esta existencia que estoy teniendo, eh, la verdad, no sé si qué me hubiera pasado si me hubiera sido psicóloga y no me hubiera dedicado al arte, pero creo que la verdad en relación a lo que Agamben habla de esto de la ética, del hacer, del vivir haciendo, ¿no? De la idea de, bueno, las normas, las reglas, lo establecido, el amar en coche va a tener un color siempre y cuando yo me fije qué hago con todo eso, ¿no? ¿Qué representa todo eso para mí? Si yo puedo acceder en términos de poder visibilizar un panorama diferente para mí en función de lo que tengo en el presente, y con las herramientas que cuento, ¿no? Tanto en el plano de la clínica como en el plano del arte, yo trato de conectar lo posible con esa idea de, bueno, ¿qué es lo que tenemos a mano? ¿Qué es lo que tenemos ahora? ¿Qué es lo que tenemos ahora en el presente con lo que se puede hacer algo? Esto que Margarita hablaba, ¿no? De intentar algo ahora, ¿no? Más allá de los resultados o de la supuesta verdad o la supuesta realidad o la supuesta certeza, ¿no? Esta cosa como, bueno, muchas veces en el plano clínico, yo soy, no, como yo soy tal cosa, no voy a poder, o como soy tal cosa, ya mejor ni pienso en eso, como soy tal cosa, hice tal otra, ¿no? Como ponerse en el plano del ser, me parece que una posible respuesta a esta pregunta que me estás haciendo es introducir la dimensión de la ética en función del estar, en función de... No pasa nada. Esto está filtrado. ¿Qué tal? Volvimos. Volvimos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Desperfectos técnicos que no van a impedir que nosotras podamos seguir inventando.
este viaje al mundo interior? Bueno, retomando un poquito este viaje al mundo interior, vamos a retomar un poquito, hablando de dónde encontramos la verdad. Bueno, volvemos a repensar esto en relación justamente a introducir la verdad en términos subjetivos, en términos colectivos, en términos sociales, sacándole un poco de esos estatus de que plantean las instituciones, lo establecido, y para eso un poco la idea es pensar en el estar en este mundo, cómo estar en el mundo, con qué herramientas, con qué perspectivas, si lo puedo estar mirando meramente desde el pasado o como decimos, ¿no? Como pasan con los ataques de pánico, un montón de, de padecimientos de la posmodernidad en relación a sufrir por el futuro, ¿no? Mirando una perspectiva hacia el futuro, los elementos ansiógenos que trae todo eso. Y por qué no situarnos en el terreno del presente, que es lo que de alguna manera incomoda, situarnos en el terreno del presente y hacer con lo que hay. Muchas veces se confunde esto con conformarse, ¿no? Y me parece que se le baja el precio a, bueno, con lo que tengo invento algo, como dice Marga. Puedo acceder a una nueva forma de mí con las cosas que tengo a mano en este presente, no ni ayer ni mañana, sino hoy. Introducir la dimensión de la ética en el hacer, y no, o sea, en el estar y no en el ser, me parece que es una manera de pensar la verdad desde un lugar menos determinante, mucho más flexible en el buen sentido, y, digamos, y pensando en abrir posibilidades, que esta es la cuestión. ¿Qué pasa si no me quedo detenida o detenido en la única posibilidad que supuestamente me presenta el contexto? Si no, pasa si yo de adentro saco un invento y genero una posibilidad distinta, ¿no? Bueno, un poco esta es mi respuesta. Bárbara, de alguna forma tu despliegue como artista es una forma de reinventarte, o ha sido una forma de reinventarte. Yo parto del arte a partir justamente de la reinvención. Yo no vengo de familia de artistas, ni tuve una formación en la niñez relacionada con el arte, sino que el arte llegó a mi vida gracias a un proceso de transformación social iniciado en uno de los barrios, bueno, en los barrios que estaban en los confines de la ciudad de Buenos Aires en los 90, y bueno, a partir de un taller en un centro cultural de un barrio, arrancó mi conexión con el arte desde un lugar del hacer, ¿no? De tomar un rol activo frente a un hecho artístico. Con lo cual, bueno, desde ahí fue como empezar a entender que yo estaba relacionada a otras cosas, que me interesaban otras cosas, y ahí, bueno, podemos hablar de reinvención. Bárbara, vos dijiste una frase que me parece que está muy buena, que es aprender a desear, ¿no? Ese aprender a desear conlleva un desaprender lo aprendido, y pienso y en un momento hiciste una oposición entre el esfuerzo y el trabajo frente al deseo, ¿no? Y bueno, en cierta medida, en el sistema en el que vivimos, aprendemos a trabajar y esforzarnos a partir de estándares impuestos desde fuera, no un trabajo o un esfuerzo en pos de un despliegue subjetivo propio, de un propio deseo, digo, de que entramos a la primaria prácticamente hasta que nos morimos, ¿no? Ese aprender a desear implica un desaprender lo aprendido, y cómo se hace eso, no sé, o cómo pensás que es un camino, porque es difícil, no siempre
puede introducirse de vuelta a él, satisfacer determinados estándares homogeneizadores, ¿no? Hay una frase que un día escuché en una entrevista ay, ¿cómo es que se llama este actor que falleció? Bueno, ahora no me acuerdo, ya se me va a venir. Pero este actor había fallecido su esposa y le preguntan en una entrevista, bueno, ¿cómo hacía para, para vivir con esta ausencia, cómo la llevaba, eh, y cómo había realizado su vida nuevamente, ¿no? Como, bueno, y él marcó algo muy interesante, que es como frente a las cosas nuevas no se reinventa uno, se vive, punto, ¿no? Se puede uno enfrentar a eso y vivirlo, no pensar que a partir de lo que pasó puede rehacer uno la vida, ¿no? Esto utilizaba no es que yo rehice mi vida, simplemente estoy viviendo con esta realidad, ¿no? Me pareció re interesante porque un poco tiene que ver con esto que decías, ¿no? Como tal vez justamente el hecho de haber un poco también eh, algo que introduce el feminismo con mucha claridad, esta idea de que todo lo que vivimos nos tiene que servir como una muestra de todo lo que no vivimos, como que el mayor potencial didáctico para salir de lo que aprendimos es lo que ya aprendimos, ¿no? Entonces, me parece que es re interesante poder decir, bueno, yo hasta acá me fumé 80, ¿no? Que tengan que ver con esto que vos decías, yo hago siempre mucho la diferencia entre el esfuerzo y el sacrificio, ¿no? Como una cosa como, porque la posmodernidad trae también, bueno, que es otra ventana que podemos abrir y estar hasta el año que viene hablando, pero yo feliz, que la posmodernidad trae como una cosa muy, muy lavada de los valores en sí mismo, ¿no? Como que le baja el precio a la idea del valor, a la idea del compromiso, en una amplia gama del sentido común, ¿no? Esto que hablaba al principio Santi respecto de mi presentación. Yo trato de hacer una divulgación descontracturada en ese sentido, porque hay muchas cuestiones, muchos conceptos, muchas ideas, entre muchas comillas, que el sentido común en la posmodernidad plantea como algo a lo que se le baja el precio, por ejemplo, el compromiso, por ejemplo, el esfuerzo, por ejemplo, el encuentro, ¿no? Como algo como que, bueno, sí, un encuentro virtual garpa, ¿no? Bueno, el encuentro real garpa muchísimo más, hay que hacerlo, ¿no? Bueno, esto del esfuerzo, ¿no? No te vas a tomar el esfuerzo de entablar una relación con alguien, no sé qué. Sí, te lo tenés que tomar porque es un esfuerzo, no es un sacrificio. El sacrificio era otra cosa, ¿no? Es poner de más en algo que no lo necesita en pos de buscar, quién sabe qué, reconocimiento, que es un patrón meramente patriarcal de la modernidad. Pero a lo que voy es, bueno, lo mismo pasa con el dolor y el sufrimiento, ¿no? Una cosa es doler una situación y atravesarla, y otra cosa es sufrirla, sacar el violín y estar bueno, entrar en un proceso más melancólico, ¿no? Que llevado, insisto, una cosa es lo patológico y otra cosa es el sentido común diario, ¿no? Una cosa de estar viviendo en un ámbito o en un ambiente, generar un ambiente de melancolía por el solo hecho de no querer atravesar el dolor, o no querer comprometerse con algo que uno tiene que hacer, bueno, me parece que se distorsiona muchísimo. Por eso es interesante el hecho de que las cosas nuevas que uno puede incorporar no sean en función de desarmarse totalmente, ¿no? Sino de reconocer que hay cosas que estuvieron, que no tienen que ver conmigo hoy, que tal vez tuvieron que ver con mi persona o con mi colectivo del pasado, y que hoy se puede introducir una nueva posibilidad que hace que yo me encuentre en otro lugar, y obviamente que eso va a generar digamos, un abismo y un vértigo, ¿no? Pero de eso se trata la vida.
me hacía la pregunta cuando te escuchaba que, que hablas con tanta claridad, ¿no? Eh, y al parecer también comprendés las cosas con claridad y también con una cierta estructura, evidentemente, que uno va construyendo. ¿Te cuesta aplicar eso? Yo a veces doy clase y digo, uy, pero qué crack que soy, mira cómo entiendo la vida, man, ¿viste? Le doy clase a los chicos en el CUSAM, en el penal, y se van todos felices. Ay, no, profe, me hizo sentir libre. Y después, en mi vida, soy un experto en el amor, por ejemplo, y después me peleo por un tenedor con mi mujer. ¿Te cuesta un poco, te cuesta o te es fácil aplicar tu trabajo espiritual, tu Si querés, evidente para fin de año comprensión? te regalamos un juego de tenedores. Me ¿Viste? vendría bien, sí, sí. Pero voy a encontrar otra razón, O nos invitás a comer, o nos Juego de invitás a Claro, comer. cubiertos para regalar. no, voy a encontrar algún problema, Podés invitar a comer y nosotros intervenimos. Claro. cocino también. ¿Te cuesta o no? ¿Te Eh, cuesta? sí, mira, a mí, justamente con la pregunta anterior, en relación a esto de en dónde encontraba la verdad, yo lo primero que pensé fue en el error. Fue lo primero que pensé. Después la piloteé y la cancheré un montón. Pero lo primero que se me apareció en la mente fue el error. Ayer, por ejemplo, estuve pasando música en un festival de payasas, un colectivo de payasas, eh, y hablaban de qué se reían ahora, ¿no? Con qué hacían humor ahora las payasas, que no tenían que hacer humor con casamiento, ni con tirarle los perros a un chabón del público, ¿no? Como tenían que hacer reír con otras cosas, porque cambiaron los... eh, y hablaban mucho de esto, del error, y yo pensaba mucho en similitud con eso, ¿no? Como a mí hay muchas cosas que en la vida cotidiana personal me cuestan muchísimo a partir del error. O sea, que me cuesta muchísimo entenderlas y que a partir del error las entiendo muchísimo más que desde un lugar del saber, del supuesto saber, ¿no? Y esa imposibilidad muchas veces, porque a veces, bueno, esto, ¿no? Que lo dialogo también obviamente con las personas con las que trabajo en el ámbito psi, pero también después lo pongo, esto es interesantísimo, por lo menos en mi caso, el hecho de contextualizar, de contextualizar cosas que me pasan tal vez en el ámbito psi, en el ámbito personal, y en el ámbito musical y cómo se pueden interrelacionar. Por ejemplo, yo soy una persona que no me copa ensayar, lo tengo totalmente asumido, ¿no? Me embola muchísimo ensayar. Entonces, en la medida que hay un error en un ensayo, yo me pongo contentísima, porque aparece algo con lo que se puede trabajar, o dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y no sé, qué sé yo, qué podemos hacer. O esto de poder improvisar, bueno, que me gusta muchísimo también en el ámbito musical o en el ámbito artístico, como tener algún tipo de dificultad y que vea a ver qué puedo hacer con eso, ¿no? Que bueno, que en contraposición, cuando pasa algo demasiado determinante, como puede ser un problema personal, no sé, afectivo, o cotidiano X, con alguna cuestión más, no sé, el pago del monotributo, una relación de pareja, la mano en coche, lo que pueda pasar que te pone de cara un problema y no tenés la herramienta, bueno, es mucho más difícil decir, a ver qué invento, pero bueno, me parece que el error es muy sabio en ese sentido, ¿no? Como que ayuda mucho a abrir la cabeza de, bueno, ¿qué se puede hacer a partir de pasó? Y un poco también el método de acción-reflexión, que yo también lo acuñé mucho en la militancia, ¿no? Como esta cosa como de encontrarse haciendo algo y luego juntarse con los compañeros para ver, bueno, ¿qué hicimos? ¿Qué pasó? Porque esto que nosotros pensábamos, esto va a estar, va a salir y vamos a montar esta actividad y todos van a responder recopado, de repente no es lo que esperábamos, y bueno, y se reflexiona sobre eso, y bueno, no, porque fulanito introdujo tal cosa, vino fulano y trajo tal otra. Bueno, el ámbito comunitario en sí, y el ámbito social, ¿no? Esto que pasa, por ejemplo, en las PASO, decís, bueno, tengo un montón de pacientes militantes,
y estaban rechochos con las elecciones, qué sé yo, militantes de este lado del bien, ¿no? Y yo desde hace como, no sé, parezco una bruja, ¿no? Pero mala onda y todo, pero hace como, no sé, 7, 8 que yo le decía, a ver, cuando terminó la sesión, listo, se ponen un poco las pilas porque vamos a perder como en la guerra. Y decían, no, ¿cómo vamos a perder? ¿Qué es lo que...? Y bueno, y finalmente se dio, y con esto iba a esta idea bueno, de pensar, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Muchas veces las situaciones que pensamos que podían llegar a tener un resultado que no tienen. ¿Qué se hace con esa idea? ¿No? Que también tiene que ver un poco con la idea del éxito. Bueno, yo soy una persona de abrir muchas ventanas, pero esta cosa como, bueno, ¿qué es un éxito, por ejemplo, en la carrera artística, más allá de lo obvio, ¿no? Pero, y lo es, ¿no? ¿Por qué uno se tiene que estar ajustando a los resultados, ¿no? Esta idea del presente, ¿no? De poder hacer con lo que hay y que eso me traiga una posibilidad de aprendizaje ya desde el vamos, ¿no? Después si todo es una porquería, bueno, después vemos. Pero en el principio tener algo con, digamos, con lo cual crecer, ¿no? Bueno, un poco esa es lo que me pasa así entre una cosa y la otra. Bárbara, en tu carrera artística lo primero fue la música. Mira, yo estoy muy agradecida de haber formado parte del Circuito Cultural Barracas, que hoy sigue existiendo, porque fue un espacio que realmente me abrió la puerta y me dijo como, yo empecé 13 años, arrancaban la enseñanza y era como todo vale, ¿no? Y vos podés hacer lo que quieras con lo que vos quieras, con lo que hay acá, hacer lo que quieras. Y bueno, después de ahí se desplegó a reconectar, porque pudimos armar una murga murga porteña, y se conectó también con la murga con barra comparsa que tenía yo en mi barrio cuando era pequeña, mucho más pequeña, no, hablando 6, 7 años. Y bueno, y ahí se introduce también el tema de la música, pero bueno, es el Circuito Cultural Barracas, como el Galpón de Catalinas, como varios espacios de teatro en las ciudades que tienen que ver con una cuestión más autogestiva, pertenecen a la idea del teatro comunitario, entendido como, bueno, esto, ¿no? Como que varias disciplinas del arte se pueden poner en funcionamiento alrededor de la idea de que el vecino, la vecina, los vecines tengan un rol activo en un hecho artístico, ¿no? Y que esto genera una transformación social. Con lo cual ahí estuve muchísimos años coqueteando con un montón de disciplinas. Y bueno, la idea de la actuación y la música fue algo y el humor fue algo que estuvieron las tres cosas siempre muy relacionadas en mi vida, partiendo de los 14 años que estuve ahí, y después todas las cosas que hice posteriores, no, es muy difícil que no encuentre una relación entre esas tres. Un poco el teatro es más en relación yo lo ubico más como una pata más, si se quiere, eh, más de suelta de amarras, ¿no? Como de poner el cuerpo en una escena, me parece que es algo como bastante fuerte en términos de dar un paso activo en un proceso personal, subjetivo. La música lo ubico como algo un poquito más relacionado al interior, ¿no? A esta cosa como lo que puede salir sin que uno se dé cuenta. Y el humor me parece ya como un vehículo necesario para mi vida, en el cual, digamos, eso, se carga esas dos disciplinas en el auto y las lleva a andar, ¿no? Así que un poco eso es el comienzo, y yo creo que todavía es el mientras de mi vida. Y el humor como, porque el humor quizás es la disciplina más ¿Y el difícil. humor cómo? Y el humor mira, una de las cosas que hablábamos recién, esto del error, del saber, del advertir del error, yo creo que el humor también es como una pata de eso,
que hace, de lo que siente que hace mal se da con el látigo, y que ese látigo lo puede transformar en algo caricaturesco y reírse de eso, creo que también ahí habita una gran verdad, ¿no? Como, bueno, también está muy relacionado a la psicología, sobre todo al psicoanálisis, cuando nosotros podemos introducir en la terapéutica algo del orden del humor, bueno, también se introducen verdades, ¿no? Que tal vez, o por lo menos se dan a conocer posibilidades de verdades, ¿no? Yo trabajo muchísimo con el humor en la terapia con pacientes. Trato de generar momentos en los cuales las personas se puedan escuchar las barbaridades que están diciendo. O trato un poco de introducir la idea de la risa y de la caricatura en relación a lo que se está diciendo o a lo que se está pensando, y no, obviamente va muy de la mano de la dimensión ética, ¿no? De la idea de poder generar algo con el hacer, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que estás diciendo en relación a lo que estás haciendo? Eso en el plano de la música lo utilizo mucho también como contextuar donde estoy, ¿no? Si tengo que estar en un lugar tocando, correrme de los supuestos, ¿no? A mí me parece que está re bueno como entender de correrme de la solemnidad. A mí no porque le baje el precio, pero sí por una cosa como que me parece que muchas veces se sitúan las disciplinas artísticas y las disciplinas que tengan que ver con la ciencia como algo muy solemne, como algo en otro lugar, y me parece que si podemos llevarla al plano más cercano a la cultura popular, vamos a encontrar muchísimas herramientas. Escúchame, Barbie, dijiste, y me llama la atención cuando utilizás la palabra ética, y enseguida hablas de hacer, que yo por ahí pensaría más en, bueno, no sé, pero en todo caso quería volver ¿En qué? no, bueno, qué sé yo, en épica, no sé, pero ética, qué sé yo, viene un poco de ethos, ¿no? De costumbres, no necesariamente de un hacer, pero me interesa primero pensar por qué te viene siempre la palabra hacer con ética, pero sobre todo con la relación aparentemente conflictiva entre la ética y el humor, que justamente me trae a esta cuestión que planteaste al principio, hablando de Margarita, que el tema de la belleza y la verdad, y pienso que hay una relación mucho más íntima entre el humor y la belleza. Yo creo que el humor tiene una forma muy pura, viste, vos que sos psicóloga, que Freud habla de que es una especie de mecanismo de defensa para hacer que esto sea soportable, pero no solo eso, sino que la relación que tiene, qué sé yo por ahí cuando con mi pibe, ¿no? Pienso a cosas que nos hacen reír, etcétera, pienso que el humor está mucho más relacionado con la belleza que con el bien. ¿A qué me refiero? Bueno, si hay un chiste sobre un gordo, ¿no? Si hay un chiste sobre un gordo, si es gracioso, vale. Si el chiste sobre cualquier cosa, si es graciosa, vale. Negro, lo que sea, ¿no? Parece ser que en estos tiempos no es así, ¿no? Estos tiempos no es así. No se puede hacer un chiste de judío o de árabe, no se puede hacer porque la ética se pone, o sea, el bien, el problema del bien, que es el problema de la ética, se pone por encima de la belleza, de alguna manera. Pero ese bien sometido a una coyuntura, porque ahí está el problema. Es que, bueno, ahora no se puede, pero antes sí se podía. Entonces, si el humor tiene una relación con la belleza, es decir, con lo estético, es decir, con la gracia, si es gracioso o no es gracioso, por ende no puede ser sometido a la ética. ¿Por qué? Porque si es gracioso y no es ético, es gracioso igual. Ahora, si no es gracioso, pues no, es que si vos a un tipo, a una persona, la agredís, no es gracioso. Una agresión no es graciosa. Punto, no es gracioso. ¿No? Ahora,
El humor depende del contexto, Santiago, digamos. Mira, un colega hace varios años, cuando salió la película Goodbye Lenin, la David. película sobre... sí, un colega alemán me decía, mira, la fui a ver 2 veces. Una vez la fui a ver con unos amigos de Alemania del occidental. Nos reímos un montón, porque era de ahí. La segunda vez la fui a ver con unos amigos de Alemania del Este. No se rió nadie. Entonces digo, ojo con eso, porque digo, no tiene que ver exactamente con la ética, no se tiene que ver también con la experiencia, con el contexto, con el ámbito, digamos, ¿no? Pero vos te das cuenta que no fue gracioso con los alemanes de la Alemania Oriental. Sí, pero unos sí, otros no. Entonces, resulta ser que vos haces un chiste y en tu pequeño ámbito todos se ríen, pero resulta que para otros puede no ser, no solo gracioso, sino puede ser ofensivo, ¿no? Es decir, que eso... Y por ahí no es gracioso, por ahí no es gracioso. No, pues yo creo, y a partir de lo que la vinculación que hizo Bárbara entre con la ética, ¿no? En algún punto, el etos del cual vos hiciste mención, Santiago, el humor se da dentro de un etos determinado, en donde compartimos ciertas creencias, ideales, y nos podemos reír de X cosas. Si estamos en un ámbito de militancia, que hizo mención Bárbara, vamos a tener unos ciertos códigos que habilitan unas bromas o unos chistes con respecto a un otro o a nosotros mismos, que no va a estar lo mismo, no va a ser lo mismo dentro de otro etos, de esta comunidad de creencias, podríamos decirlo. Me parece que no habría un humor universal o un chiste universal. Me parece que el humor está ligado a un etos. Eso. Está ligado a un etos, pero también ese etos o determina si es gracioso o no. O sea que en realidad la belleza o la gracia está sometida al problema del ámbito. Yo me pregunto si no hay cosas, porque ahí entonces también está el problema que planteaba Bárbara al principio, o sea, el problema de la belleza y la verdad. O sea que entonces también la belleza está sometida al entorno, a la coyuntura. La verdad también está sometida al entorno, a la coyuntura. Es decir, que hay cosas, qué sé yo, no sé, la variación de Goldberg, de Bach. ¿Hay algún ámbito en el cual eso no es bello? La victoria de Samotracia. ¿Hay algún ámbito, alguna coyuntura, algún espacio-tiempo en lo cual eso no es bello? O Chaplin, Buster Keaton. ¿Hay algún lugar, ámbito que eso no es gracioso? No, pero el ejemplo que vos pusiste, no. El ejemplo que vos pusiste al principio, que es Me reíme de un gordo, no lo compares con una película de Chaplin. Claro. Bueno, Sí. bueno, está bien. Está bien. No. Mira, yo sí puedo decir algo, quisiera hablar de... Sí. Una cosa deberías es decir algo cómico, otra cosa es burlarse de alguien, digamos. Por eso. Totalmente. Si no es gracioso, no es gracioso. Burlarse de alguien Mira, no es yo gracioso. para eso, mira, ubico algo que a mí me gusta mucho ver, que es un ejemplo que siempre traigo porque hasta me pasa gracias a esa obra magnífica, lo vivo en la vida misma y me ayuda un montón, que es Curb Your Enthusiasm de Larry David. Él, por ejemplo, se sitúa con un personaje que hace chistes con todas las porquerías que te puedas imaginar, y justamente el remate no es que es re copado porque hace chistes con todo y no le importa, porque cruza todos los límites y es transgresor y qué sé yo. El chiste es que es patético. Y el chiste es que justamente que se posicione en ese lugar de supuesta costumbre y de supuestamente me chupo un huevo todo y hago lo que y no tengo filtro y qué sé yo, lo sanciona, digamos, su propia existencia en un mundo donde empiezan a transformarse las cosas y donde él termina estando siempre en un lugar súper patético. Entonces yo creo que en ese sentido
sí el humor trae esa revelación de que cuando el humor en los tiempos, ¿no? Entendido en las épocas, cuando algo, digamos, deja de ser gracioso es porque probablemente esté tocando un límite que lo deja en un lugar de patetismo, ¿no? Lo deja en un lugar patético. Y cuando no, digamos, como podemos hablar de ciertas cosas que hace Keaton o Chaplin, o cosas que a mí me fascinan de los hermanos Marx, por ejemplo, bueno, tal vez tiene que ver con una cuestión propia de lo que todavía para nuestra humanidad resulta divertido, qué sé yo. Me parece que también tiene mucho que ver con la idea del yo, ¿no? Con esto de que en todo momento, me parece, todavía no nos hemos podido librar de este ataque al yo, ¿no? Todo el tiempo posicionándolo en lo que tiene o no que hacer, en lo que tiene o no que pensar, en cómo tiene que ser o no la relación de la imagen con su propia imagen, por ejemplo, o con lo que tiene que pensar, lo que no tiene que pensar, y no se le da tanto lugar a lo que puede generar el yo en términos de posibilidades, ¿no? Me parece que en ese sentido, cuando hablo de la ética y hablo del hacer, justamente ubico esas costumbres, ¿no? Cuando uno puede, dentro de ese mundo costumbrista, entre comillas, hacer algo distinto, por ejemplo, un ejemplo muy básico de esta idea del soltar, por ejemplo, yo tengo artículos escritos en relación a todas estas frases hechas de esta época horrible de la posmodernidad en función de lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, tenés que soltar tal cosa porque te hace mal la amiga, o tengo que soltar porque esto no puedo con esto, no sé qué. Y bueno, y un poco la idea es, bueno, ¿por qué se utiliza esta palabra y no se puede hablar de cortar con algo? O no se puede hablar de terminar con algo, o no se puede hablar de otra forma, solamente de esa forma, ¿no? Entonces, algo que supuestamente implica una flexibilidad, como es, bueno, dejar algo que te amarra, tampoco lo podemos ver desde otro punto de vista, ¿no? Porque no todas las cosas son soltables, entre comillas, ¿no? ¿Y qué implicaría el hecho de soltar? Bueno, ejemplos como ese hay un montón, me parece que en relación al hacer, ¿no? En relación a lo que muchas veces esto, ¿no? Por ejemplo, una idea que yo traje mucho tiempo durante la pandemia fue esto. Cuando surge la cuarentena, toda la gente empieza como a un ataque de ahora todas las cosas que tengo que hacer, desde el pan de masa madre a ponerme a estudiar algo nuevo porque tengo tiempo disponible y entonces tengo que hacer otra cosa y tengo que hacer gimnasia y tengo que bajarme el Tinder y no sé qué, no sé cuánto. Y esto generaba un montón de ansiedad, ¿no? Entonces era, y también muchísima desgano, ¿no? Obviamente. Entonces, bueno, estuvo bueno poder introducir esto en la divulgación respecto de las fiacas, ¿no? Del valor que se le tenía que dar a la fiaca en ese momento, porque justamente el hecho de que el cuerpo tome una actitud más pasiva frente a lo que estaba pasando, y no tenga el deber, ¿no? Como sienta el deber, pero no tenga ganas de hacerlo, es un poco, digamos, es un poco revolucionario, ¿no? Ahí está, Situarse en un Maxi. lugar donde... Ahí está, lo lograste. Encontraste tu donde, terapeuta, Maxi. donde no Encontraste tu voy, psicóloga. No, una cosa. donde no voy a hacer algo porque no Más tengo que ganas y porque se está psicóloga, yendo el mundo lo al podés usar carajo. de ejemplo ¿Sí? Ya brillante. está. Te No, dijo revolucionario. Te dijo de- revolucionario. No solo. durante la cuarentena fue la primera vez en mi vida en donde sentí que mi estilo de vida era una máxima del hogar moral. Era un imperativo categórico. Claro, era lo que había que hacer, claro, sí, 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 fantástico eso. No, no, pero está muy bueno lo que decís, sí, era Sí, que para te que... Pero sí, encantó. Te encantó. nos mostró eso, ¿no? ¿Qué querés hacer? Si se termina el mundo, ¿qué vas a hacer? Bueno, suerte, qué sé yo, lo que tengas ganas. Si no vamos a morir, Tocar. lo que tengas ganas, así lo que tengas ganas, ¿qué vas a hacer? Claro, O claro. sea, ¿Por qué ahora? eh, Claro. ¿por qué no hacer lo que tenés ganas si es probable que te mueras en poco tiempo, ¿no? Bueno, un poco, bueno, ¿qué implica
entender eso, ¿no? Implica un recontraviaje, ¿no? Ahora te tenés que encargar de vos desde un lugar del placer, capaz, ¿no? Y bueno, un montón de gente no podía creer eso, ¿no? ¿Cómo puede ser que yo ahora puedo estar así y no hacer nada, ¿no? Y puedo, bueno, qué sé yo, me parece que eso también fue muy interesante, pero bueno, la verdad es que la posmodernidad se jacta muchísimo de cosas que supuestamente tiene solucionadas y ni en pedo y estamos muy lejos, y está bueno reírse de eso, está bueno cuestionar eso, está bueno correrse, y dar estos lugares de discusión, por ejemplo, ¿no? No, sin querer elogiarlos, pero... No, Maxi no sabes, ya te anotó todo te anotó. Para cuando le digan, mantenido del CONICET, ¿eh? No, es el único que labura acá, el Maximiliano. Hace rato. Hace poco descubrí por medio de un amigo mío un texto, ahora no me acuerdo, se los mandé a Carlos y a Santiago, un texto del yerno de Marx, que se llama Elogio a la pereza. No, Derecho a la pereza. Derecho, Perfecto, mándamelo. derecho a la pereza. Dale, Sí. Escúchame, Barbie, y hablemos un poco del artista. Si vos tuvieras que elegir entre estilos, digamos, ¿no? Evidentemente, lo tuyo es lo que ya podemos llamar rioplatense, ¿no? Ese es tu estilo más, rioplatense con un poco el tango adentro, ¿no? Lo que haces con el dúo, etc. Si vos tuvieras que elegir dentro de esa tradición, llamémosla, ¿no? O podemos llamar un estilo, ahí podrías contarnos un poco exactamente qué es lo que haces a nivel estilístico y qué es eso, pero también me gustaría saber si tuvieras que elegir no solo un artista, sino una canción, ¿eh? Digo, como intérprete, ya cantora, ¿qué elegirías o cuál elegirías y por qué? La mierda. El tema de qué es lo que me dedico ya más musicalmente, o un poco esto de la cultura popular como norte, como digamos, como camino, es algo que me interesa mucho en todo sentido, ¿no? Como habrán podido apreciar, me parece que la cultura de la calle, como decían cuando yo era chica, de los 90, es súper positivo, ¿no? Es algo que tiene una fuerza de transmisión muy interesante, ¿no? Entonces me parece digamos, que está buenísimo poder entender un poco esta idea de lo que la cultura popular trae en general, ¿no? Si ya vamos, yo reconocerme a mí en la cultura popular de mi región, bueno, fue un recorrido que tuve que hacer durante mucho tiempo hasta entender que era eso de donde yo me sentía bien transmitiendo, ¿no? Tengo que pedirle a mi compañero que deje de tocar la trompeta. ¿Ustedes me pueden esperar un momento? Está taladrándose. Perfecto. Bueno, entonces yo, digamos, como una pata bastante militante, decidí que la militancia de mi lugar iba a pasar por divulgar la música de mi región, básicamente la murga, el tango, la milonga y el candombe, y todas las raíces afro que de eso se pueda desplegar o que yo pueda introducir, digamos, en otros géneros o en otros ritmos, que es un poco de lo que me dedico ahora, que estoy cantando en estos espacios que tienen estos géneros, pero también, por ejemplo, estoy cantando en una banda afrobeat, y bueno, también esa conjunción con Nigeria y todo el mundo nigeriano hace, por ejemplo, que pueda cantar en castellano, cosas que tienen que ver o con la obra de Fela o con una obra original que estamos haciendo desde acá. Pero todo lo que tenga que ver con una raíz afro y de corte popular, o de corte de humor universal, o de humor tradicional argentino, o regional rioplatense, ¿no? Teniendo mucho en cuenta también el Uruguay.
que me parece que son territorios, por lo menos Buenos Aires y Montevideo son territorios que están muy unidos. Bueno, un poco desde allí es donde me motiva, pero también hay toda una pata que tiene que ver con el paisaje sonoro, con la improvisación, con la música experimental, que a mí me llama muchísimo la atención a la hora de cantar, a la hora de actuar, a la hora de performatear, lo que sea, digamos, llevo esa impronta donde voy, digamos. También estoy cantando en una banda de reggae y ska y qué sé yo, hago unas cosas en el escenario que no tienen que ver con un cantante de ese género, no sé. De repente también hago muchas colaboraciones con otros artistas, como eso, que voy con el bombo, que voy cantando, y trato de que justamente las propuestas me conmuevan en ese sentido de poder llevar algo de estos elementos en acción, digamos. En relación a una obra rioplatense que a mí me guste, que me pueda, digamos, que yo pueda compartir con ustedes, no voy a decir nada nuevo digamos, pero bueno, hay de este lado, para poner dos autores, compositores que a mí me gustan mucho. La obra de Alejandro del Prado me parece muy hermosa en relación a la música de mi región, que es un artista que tal vez no está tan visibilizado y tiene una obra hermosísima, está vivo y está creando y es un crack para mí increíble. Del otro lado del río, obviamente todo lo que tenga que ver con Mateo, con Dino Ciarlo, con Estela Mañone, bueno, que Estela forma parte de, bueno, podría recomendar eso. Hay un trío que se forma en los 80 que se llama Travesía, de 3 cantantes uruguayas y que reversionan temas de diferentes autores. Bueno, ese es un disco que a mí me representa mucho en lo que es la música, la tímbrica, la propuesta y las letras, la poesía de mi región. No está disponible así muy disponible, solamente No, te solamente está decía en una canción, después YouTube. me tenés que decir una canción. Bueno, te digo una canción. Qué sé yo, una canción. Me mataste. ¿Cómo puede ser esto lo que estoy diciendo? ¿Qué? ¿Que quieres pausar? No, ¿eh? Una canción, sacar así la que se te ocurra, no No, lo pienses. que pasa es que, ¿sabés lo que pasa? Que me acordé de este disco y a mí también lo que tengo que pelear y tengo que defender es la obra acabada. Y lo voy a defender. O sea que me parece que es un disco que uno podría escuchar de pe a pa. Hay una sola subida en YouTube, o sea que pueden escuchar todo el disco ahí. Y está bueno esto también, ¿no? Militar la idea de que tal vez una canción tiene mucha fuerza, como la que vamos a escuchar de mi autoría, pero también el hecho de adentrarse a escuchar un disco ahora y entenderlo de pe a pa que quiso traer el artista, me parece que también es importante. Por eso también, bueno, soy selectora de vinilos y, bueno, A ver, y el me disco es interesa. entonces Travesía. Se ¿Ese es? llama Travesía, Ni un minuto más de dolor, se llama el disco, justamente de este conjunto Travesía, que son 3 mujeres uruguayas que se juntaron para hacer ese disco. Muy bien, anotado. Bien, tiene obras de Mateo, de Cabrera, de María, etcétera, pero bueno, se fusionan ahí todas en Son ellas, intérpretes. Ok. en cómo arreglan, cómo cantan, y bueno, es un viaje envidiable de cualquier parte del mundo, es una cosa, bueno, muy, muy, muy interesante. Con muchas cosas disonantes, muchas tímbricas muy lindas, y que bueno, a mí me conecta mucho con esta región. No sé si en otra parte del mundo se hubiera inventado otra cosa así, ¿no? Y hablando de invento. Bueno, eso, y ¿qué más tenía que decir? Nada, Carlos, creo que decía. Perfecto. Si quieren, lo que puedo hacer, ¿dónde estoy? Lo que puedo hacer, que me parece que puede ser muy lindo, es que les podamos, les pueda leer algo de Margarita como para cerrar, ¿no? Lo que digas, Barbie. Pero creo que Carlos tenía una pregunta antes. Ah, Me olvidé. diga, sí.
No, tráigala. Ahora, espera que vuelva. Ya va a Sí. volver. Ya va a volver. Y si no vuelve ahora, después cualquier cosa lo hablamos después. No, Lo yo dejamos para la próxima. pregunta acerca de esto último que dijiste, esta interpelación a escuchar un disco completo. ¿Cómo se Sí, da dentro de este horizonte postmoderno el hecho de no escuchar nunca un disco completo e incluso ni siquiera una canción completa, ¿no? Sobre todo por los medios digitales, donde uno va pasando de una canción a otra, y también, ¿no? Escuchar música y escuchar un disco implica un trabajo, implica un compromiso. Uno no puede estar, yo por lo menos cuando escucho un disco no puedo hacer otra cosa, no puedo estar leyendo o estar... y ahí hay dos experiencias distintas, ¿no? Frente a esta fragmentación de que bueno, van pasando los temas, donde incluso se corta un tema y aparece una publicidad y uno está haciendo cosas. Y además, lo de estar viendo, ¿no? Vos hablaste de esta plataforma, YouTube, donde uno está viendo más que escuchando, quizás se pierde el hecho de escuchar, ¿no? No, si mm, tenés algo que decir con respecto a eso, ¿no? Desde tu... sí, sí, por eso me parece importante el hecho de volver a pensar en la idea del compromiso desde ese lugar. Por ejemplo, desde el compromiso ahora con nuestro presente, que es el presente de que tal vez tengamos que convivir con una realidad en la cual muchas cosas van a ser virtuales y muchas cosas van a ser presenciales, entonces en un momento que, no sé, a mí por ejemplo ahora, que antes no me pasaba antes de la pandemia, me apasiona mucho el hecho de tener un concierto a donde ir, ¿no? Poder ir a ver algo en vivo, como que valoro muchísimo más ahora la posibilidad de hacer eso, porque sé que también los artistas le van a poner todo el corazón a tocar en vivo, porque saben que puede ser una de las pocas veces que lo hagan en el año, ¿no? Entonces, el hecho de generar encuentros para la música me parece, o para el arte en general, me parece súper transformador y revolucionario. Ya me parecía de antes, pero ahora creo que es muchísimo más, ¿no? Que hay que ponerle muchísimo más el cuerpo tanto a hacerlo como a acompañarlo, ¿no? A escucharlo desde un lugar activo. Y las obras acabadas, ya editadas, bueno, me parece que también representa un rito, un ritual que todos qué sé yo, esto, ¿no? En la escuela yo no sé hasta qué punto didácticamente esto se practica o se ha practicado. Esto de que las personas, las chicas pequeños, yo no tengo registro de que me lo haya transmitido a alguien, un referente. Fue algo con lo que me encontré, el hecho de poner un disco y escucharlo, fue algo con lo que me encontré yo, pero imagínate si eso pudiese ser transmitido ¿no? De poder tener la práctica de escucha, ¿no? La práctica de escuchar, ya sea música en vivo, sea música en tu casa. Bueno, y obviamente, si es una plataforma audiovisual que tiene un contenido interesante, que habla de esa obra acabada, me parece que es bienvenida. Lo difícil es esto, entender que hay una supeditación o pensar que estamos supeditados a cómo está la música ahora, y no hacer nada frente a eso. Yo creo que obviamente para pelearla hay un montón de cosas con las que hay que convivir, desde pagar el monotributo o tener o trabajar en relación de dependencia, no, a subir un tema a Spotify y todo eso si sos música. Pero bueno, algo también distinto se tiene que poder hacer como se pudo hacer en todas las épocas, ¿no? Como todos los artistas, algunos que otros artistas en la historia de la humanidad introducen alguna diferencia que puede llegar a ser revolucionaria, ¿no? Me parece que en ese sentido, ahora con el presente, con las herramientas que tenemos, yo creo que el encuentro presencial es algo que es muy poderoso, ¿no? Cuanto más sea en la calle, mejor, que esto se relaciona un poco con mi actividad en relación a la cultura popular, ¿no? Cuanto más yo he vivido muchísimos años realizando arte en la calle, y tiene un efecto en las personas que es inmediato, ¿no? Que se vive en el cuerpo, lo ves,
y no te lo cuenta nadie, ¿no? Que es incluso diferente a estar en un escenario y que la persona te vea en una butaca, ¿no? El hecho de que te vea en un espacio público, bueno, tanto para mí como espectadora como hacedora, siempre me pareció algo muy, muy superlativo a todo lo conocido, ¿no? Bueno, mirá, nosotros por lo general cerramos con un poema, pero podés cerrar vos. Ay, qué bueno, buenísimo. Excepcionalmente. Así les leo esto porque no la conocen y les voy a Sí, contar un poco el manifiesto, es como la bandera pero ¿es una poesía o no es una poesía? Porque yo iba a leer una es un de poema. tu unión. Es un poema, perfecto. Es un poema. Es ¿Le un poema parece? bueno, si querés podemos hacer un diálogo. Te leo a Margarita y vos me lees a tu unión. Dale, Nos lees. dale. ¿Está bien? Bien. Bien. Consideración a todos los que me gritan por la calle mamarracho porque a los 60 años llevo el pelo pintado de rosa. Este es el título de... Porque lo mío no es el arte por el arte, el color rosa en el pelo es una declaración de guerra, una guerra suave, sin sangre, una guerra acorde los tiempos lavados, de tanta toda la sangre que hubo antes, que mejor no. Me viene así, rosa, de abajo de las raíces, brota tibio, gastadito, lavadito, pero mirá que para los tiempos que corren es casi lo mismo. Y a juzgar por lo que veo y escucho, la cosa no ha cambiado mucho. No te confundas conmigo, es rosa, pero bien podría ser rojo, rojo sangre. Y no sé si esto te dice algo, te lleva a alguna parte, pero a mí sí. Ya te estoy viendo, cerdo capitalista, burgués explotador. Exijo una jornada laboral de duración normal y la exijo sin apelar a tu corazón, ya que en asuntos de dinero la benevolencia está totalmente de más. Bien puede ser un ciudadano modelo, miembro tal vez de la Sociedad Protectora de Animales y por añadidura vivir en olor de santidad, pero a la cosa que ante mí representas no le late un corazón en el pecho. Lo que parece palpitar en ella no es más que los latidos de mi propio corazón. Exijo la jornada normal de trabajo porque exijo el valor de mi mercancía como cualquier otro vendedor. Rosa o muerte. Espectacular, qué maravilla. Sí, te vi, cerdo capitalista. Ya sé que sos vos que me estás mirando. Bueno, Barbie, muchísimas gracias. No tenemos otra manera que expresar nuestro agradecimiento también a partir de un poema. Gracias por el humor, por tu talento y por tu tiempo. La única manera para agradecer que ha encontrado Mundo Interior es esta mercancía que se llama poema. Este es Gracias. de González Tuñón, de El rumbo de las Islas Perdidas. Y bueno, se me ocurrió al principio, cuando estabas hablando del deseo, pero también me parece un muy buen poema para ilustrar a este gran personaje de Margarita. Así que con las gracias acordes a este hermoso momento, te leo La botella arrojada al mar con un mensaje. Y dice así: ¿dónde habrán ido, insólitos, a parar los mensajes victoriosos o atroces que temblorosas manos de mujeres perdidas o extraños pasajeros, capitanes sin brújula y poetas malditos lanzaron al azar de las ondas fugaces? Desde islas sin nombres o viejos transatlánticos, ¿cuál de ellos llegó a destino? ¿Y en qué forma cambió una vida, un mito, un país, el futuro? ¿Qué cifra misteriosa jamás fue comprendida? Saluden, quienes vean pasar una botella sobre olas que agitan de pronto los delfines, desde el barco a la costa, y no pueden asirla como si fuera esa flor del hielo y el gran silencio blanco, la novia de los icebergs, la empecinada Edelweiss. Así es de fascinante ver que se nos va un sueño en busca de quién sabe qué puerto, qué ventana de qué otra memoria oscura o deslumbrante, de alguien que está esperando cuando el día se muere. Esto fue Mundo Interior.